Daniela nunca imaginó que aquella noche cambiaría su vida para siempre. Había ido a la fiesta de cumpleaños de su prima Sofía en Polanco, uno de esos eventos elegantes, donde todos presumían sus mejores vestidos y joyas. Su esposo, Roberto, le había dicho que tenía una junta de trabajo urgente y no podría acompañarla. Ve tú, mi amor, yo te alcanzo más tarde si termino temprano. Le había dicho esa tarde con una sonrisa que ahora, pensándolo bien, parecía demasiado ensayada. Daniela llegó sola. Saludó a sus familiares y se sirvió una copa de vino. La casa estaba llena de gente, música de banda sonaba en el jardín, y el olor a carnitas y pozole llenaba el ambiente. Todo era perfecto, hasta que decidió ir al baño del segundo piso, buscando uno menos concurrido. Al subir las escaleras, escuchó risas provenientes de uno de los cuartos, una risa masculina que conocía demasiado bien. Su corazón comenzó a latir más rápido. No puede ser, pensó. Abrió la puerta lentamente, y lo que vio la dejó helada. Ahí estaban, Roberto, su esposo de 5 años, abrazando a Patricia, su tía, su propia tía, la hermana menor de su mamá. Los dos se besaban apasionadamente, completamente ajenos a que acababan de ser descubiertos. ¿Qué demonios está pasando aquí?, gritó Daniela, sintiendo que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Roberto y Patricia se separaron de golpe. La cara de culpa de ambos hubiera sido cómica si la situación no fuera tan devastadora. Daniela, esto no es lo que parece, balbuceó Roberto, pálido como un fantasma. ¿No es lo que parece? Los acabo de encontrar besándose, Roberto. Y tú, Patricia, ¿cómo pudiste hacerme esto? Eres mi tía. Patricia se acomodó el vestido con nerviosismo. Daniela, cálmate, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? ¿Que llevan quién sabe cuánto tiempo engañándome? ¿Que mientras yo confiaba en ustedes, me traicionaban a mis espaldas? La música seguía sonando abajo. Nadie sabía del drama que se desarrollaba en el segundo piso. Daniela sintió náuseas, pero también algo más. Una furia fría que comenzaba a apoderarse de... ¿Saben qué? Olvídenlo, dijo con una calma que sorprendió hasta a ella misma. Ustedes no valen ni mis lágrimas, pero esto no se va a quedar así, se los juro. Daniela salió de la fiesta sin decir adiós a nadie. Manejó por horas por las calles de la Ciudad de México, sin rumbo fijo, mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cuántas señales había ignorado? Recordó todas las veces que Roberto trabajaba tarde, las ocasiones en que Patricia la visitaba y Roberto casualmente pasaba por ahí. Las miradas que ahora, con claridad dolorosa, entendía perfectamente. Llegó al departamento de su mejor amiga, Lucía, cerca de medianoche. Tocó el timbre insistentemente hasta que su amiga abrió la puerta en pijama y con cara de sueño. «Dani, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» Daniela se derrumbó en los brazos de Lucía y por fin dejó salir todo. Le contó lo que había visto, el dolor, la humillación. Lucía la abrazó y la dejó llorar todo lo que necesitaba. «Ese desgraciado va a pagar», dijo Lucía con rabia. «Tu tía también. ¿Qué clase de mujer hace eso?» Cuando Daniela por fin se calmó, algo en sus ojos había cambiado. Ya no había solo tristeza, sino determinación. «Lucy, necesito tu ayuda. Voy a darles una lección que nunca olvidarán. Pero tiene que ser perfecto. Tiene que dolerles tanto como me duele a mí». Lucía sonrió. «Cuenta conmigo. ¿Qué tienes en mente?» Durante los siguientes días, Daniela se convirtió en una... Volvió a casa como si nada hubiera pasado, fingiendo que todo estaba bien. Roberto intentó actuar normal, pero estaba nervioso, esperando que ella dijera algo sobre la fiesta. Pero Daniela no dijo nada, solo observaba, escuchaba y recopilaba información. Contrató a un investigador privado recomendado por Lucía. En una semana, tenía fotos, fechas y lugares. Roberto y Patricia se habían estado viendo durante más de un año. Se reunían en hoteles, en el departamento de Patricia cuando su esposo viajaba, incluso en la casa que compartía con Daniela cuando ella visitaba a su mamá en que... El investigador le entregó un sobre grueso lleno de evidencia. «Lo siento mucho, señor, pero aquí está todo lo que necesita saber». Daniela revisó cada foto, cada documento. El dolor era insoportable, pero también era combustible para su plan. Descubrió algo más. Roberto había estado desviando dinero de su cuenta compartida. Pequeñas cantidades que pensó que ella no notaría, pero que sumaban una cantidad considerable. «Eres un imbécil, Roberto», murmuró mientras revisaba los estados de... «Pero gracias por darme más razones». Llamó a Lucía esa noche. «Ya tengo todo lo que necesito. Es hora de poner el plan en marcha». Daniela y Lucía se reunieron en un café discreto en Condesa. Daniela extendió sobre la mesa todas las evidencias, fotos, mensajes que había recuperado del celular de Roberto, estados de bancarios. «Quiero que les duela», explicó Daniel. «Pero no quiero hacer un escándalo familiar normal. Quiero algo que los marque para siempre». Lucía, que trabajaba en marketing y siempre había sido la más creativa de las dos, comenzó a tomar nota. «Ok, pensemos. ¿Qué es lo que más les importa a estas personas?» «A Roberto, su reputación en el trabajo, ¿verdad?
Es gerente en esa empresa de tecnología y siempre está presumiendo sus logros. Daniela asintió. Y a Patricia le importa su imagen de mujer perfecta, siempre publicando en redes sociales sobre su matrimonio feliz, sus viajes, su vida perfecta. Perfecto, sonrió Lucía. Entonces atacamos donde más les duele. Pero necesitamos ser inteligentes. Nada ilegal, nada que pueda volverse en tu contra. Durante las siguientes horas, diseñaron un plan en 3 fases. Sería meticuloso, devastador y, sobre todo, público. Para cuando terminaran, todos conocerían la verdad sobre Roberto y Patricia. ¿Estás segura de esto, Dani?, preguntó Lucía. Una vez que comencemos, no hay vuelta atrás. Daniela pensó en todas las noches que había llorado en silencio, en la humillación que sentía cada vez que veía a su tía en reuniones familiares, actuando como si nada, en las mentiras de Robert. Más segura que nunca que comience el show. La primera fase del plan era sutil pero Daniela comenzó a compartir fotos en sus redes sociales de momentos felices con Robert. Cenas románticas, paseos, selfies sonrientes, todo cuidadosamente construido para dar la imagen de un matrimonio perfecto. ¿Qué haces?, preguntó Roberto, confundido cuando ella insistió en tomarse fotos de una cena. Hacía meses que no hacían nada, amor. Solo quiero capturar estos momentos, respondió Daniela con una sonrisa dulce. Al mismo tiempo, comenzó a acercarse más a Patricia. La invitaba a tomar café. Iban de compras juntas. Patricia, sintiéndose culpable pero incapaz de resistir, aceptaba las invitaciones. Me da gusto que pasemos más tiempo juntas, sobrina, decía Patricia, sin saber que cada encuentro era parte de un plan mayor. Daniela también se hizo amiga de Mariana, la esposa de Carlos, el jefe directo de Roberto. La invitó a clases de yoga, a brunches. Poco a poco, fue construyendo una red de contactos estratégico. Lucía, por su parte, creó perfiles falsos en redes sociales, cuentas anónimas que comenzaron a seguir a Roberto, Patricia y a toda su familia cercana. ¿Para qué son estas cuentas?, preguntó Daniela. Paciencia, amiga, lo verás en la fase 2. Pero primero necesitamos que todos vean lo perfecta que es tu vida, que todos hablen de la pareja ejemplar que son tú y Roberto, y del gran lazo que tienes con tu... En 2 semanas, Daniela había construido la imagen perfecta en redes sociales. Los comentarios eran constantes. Qué bonita pareja. Se nota que se aman. Qué linda relación con tu tía. Perfecto, dijo Lucía revisando las publicaciones. Ahora viene lo bueno. El cumpleaños número 75 de la abuela Marta sería el evento familiar del año. Toda la familia estaría reunida en el salón de eventos que habían rentado en Coyoacán. Era el escenario perfecto para la fase 2 del plan. Daniela se ofreció a ayudar con la organización. Abuela, déjame encargarme de la decoración y el video homenaje. Quiero que sea algo especial. La abuela Marta, emocionada, aceptó de inmediato. ¡Ay, mi niña hermosa! Eres un ángel. Daniela pasó semanas preparando un video homenaje que incluiría fotos de toda la familia a través de los años, pero había preparado algo especial para el final. Mientras tanto, seguía actuando como si nada. Roberto, cada vez más confiado de que Daniela no sabía nada, se había vuelto descuidado. Incluso llevó a Patricia a un restaurante donde solía ir con Daniel. El investigador privado capturó todo en fotos, cada encuentro, cada momento. La noche antes del cumpleaños, Daniela terminó de editar el video. Lucía lo revisó y silbó. Esto es brutal, ¿Segura que quieres hacerlo frente a toda tu familia? Daniela recordó el momento en que los descubrió besándose. Ellos no tuvieron problemas en traicionarme frente a toda mi... Es justo que todos sepan quiénes son. El día llegó. El salón estaba hermoso, lleno de flores y globos. La familia completa estaba ahí. Tíos, primos, sobrinos. Patricia llegó con su esposo, Jorge, actuando como siempre. Roberto ayudó a Daniela con algunos detalles, sin sospechar nada. Todo está perfecto, le dijo, dándole un beso en la mejilla. Daniela sonrió. Lo mejor está por venir. La fiesta transcurría con normalidad. Habían comido, bailado, y llegó el momento del video homenaje. Todos se acomodaron en su silla, emocionados por ver los recuerdos familiares. Abuela, este video es para ti, con todo nuestro amor, anunció Daniela mientras se encendía el proyector. Las primeras imágenes eran tiernas. La abuela Marta de joven, fotos de sus hijos, sus nietos creciendo. Había risas, algunas lágrimas de emoción. Todo iba según lo planeado. Pero entonces, la música cambió. Las imágenes familiares dieron paso a algo completamente diferente. En la pantalla gigante aparecieron fotos de Roberto y Patricia. Primero, entrando juntos a un hotel. Luego, besándose en un estacionamiento. Después, más fotos comprometedoras. El silencio en el salón fue instantáneo. Todos miraban la pantalla con la boca abierta. ¡Qué demonios!, empezó a decir Roberto levantándose de su silla. Pero el video continuó. Ahora aparecían capturas de pantalla de mensajes entre conversaciones explícitas, planes para verse,
incluso burlas sobre Daniela y Jorge. «Oh, Dios mío», susurró alguien. Patricia estaba pálida, congelada en su asiento. Jorge, su esposo, la miraba con una mezcla de shock y el video culminó con una simple frase en pantalla. «Un año de mentira. Gracias por venir a celebrar la verdad con nosotros». El salón explotó en gritos y confusión. Jorge se levantó de su silla tan violentamente que la... «Patricia, ¿qué significa esto?», rugió, con la cara roja de ira. «Jorge, yo puedo explicarlo», tartamudeó Patricia, pero sus palabras sonaban vacías. La mamá de Daniela, Carmen, se puso de pie temblando. «Patricia, ¿cómo pudiste? Es tu sobrina, mi hija». Roberto intentó acercarse a Daniela, pero ella retrocedió. «Daniela, por favor, tenemos que hablar». «¿Hablar? ¿Ahora quieres hablar?». La voz de Daniela era fría, controlada. «Tuviste un año para hablar, Roberto, un año entero para decirme la verdad». Los tíos comenzaron a discutir entre ellos. Algunos defendían a Patricia, diciendo que tenía que haber una explicación. Otros la condenaban. Jorge había salido del salón, pero se podía escuchar gritar desde afuera. La abuela Marta, sentada en su silla de honor, tenía lágrimas en los ojos. «¿Por qué arruinaste mi fiesta, Dan?». Esas palabras dolieron más de lo que Daniela esperaba. «Abuela, yo no arruiné. Ellos lo hicieron hace un año. Yo solo mostré la verdad». Lucía apareció al lado de Daniela, apoyándola. «Creo que es momento de que te vayas de aquí». Pero Daniela no había terminado. Sacó un sobre de su bolso y lo puso en la mesa principal. «Para quien esté interesado, aquí hay copias de todo. Fotos, mensajes, estados de cuenta donde se ve cómo Roberto robó de nuestra cuenta conjunta para pagar hoteles. Está todo documentado». Roberto palideció aún más. «¿Estados de cuenta? Daniela, eso es privado, como nuestra cama matrimonial debería haber sido privada. Pero eso no te importó, ¿verdad?». Los días siguientes al cumpleaños fueron caóticos. La familia estaba dividida. Algunos llamaban a Daniela para apoyarla. Otros la acusaban de haber sido muy cruel al exponer a Patricia y Roberto pública. «Pudiste manejarlo en privado», le dijo su tío Fernando por teléfono. «¿Cómo ellos manejaron su affair en privado?», respondió Daniel. «No, tío, ellos me humillaron. Se merecían lo mismo». Roberto había intentado llamarla 1000 veces. Le mandaba mensajes rogando que hablaran. Finalmente, ella aceptó encontrarse con él en un café público. «Daniela, lo siento, de verdad lo siento», dijo él, con ojeras y aspecto de Salim. «Fue un error terrible. Patricia y yo. No fue nada serio. Fue solo sexo». «¿Solo sexo? ¿Durante un año? ¿Crees que eso lo hace mejor?». «No. Mira, sé que la cagué, pero podemos ir a terapia, podemos intentarlo. No tires a la basura 5 años de matrimonio». Daniela lo miró con frío. «Tú lo tiraste a la basura, Roberto. Tú y Patricia. Ahora tienes 2 opciones. Firmas los papeles de divorcio amigablemente y me devuelves el dinero que robaste. O esto se pone legal y aún más feo». «¿Más feo? ¿Qué más puedes hacer?». Daniela sonrió. «No me tientes. Todavía tengo videos que no mostré en la fiesta». La cara de Roberto mostró verdadero pánico. «¿Videos?». «Firma los papeles, Roberto, y desaparece de mí». Por otro lado, Patricia había sido abandonada por Jorge. Él había empacado sus cosas y se había ido al día siguiente de la fiesta. La familia de Jorge también había cortado contacto con Patricia, pero Daniela sabía que esto era solo el comienzo. La fase 3 de su plan apenas comenzaba. Daniela no había olvidado que Roberto presumía constantemente de su trabajo. Era gerente en una empresa de tecnología prestigiosa, y su reputación lo era todo para él. Mariana, la esposa del jefe de Roberto, se convirtió en una aliada clave. Durante sus sesiones de yoga, Daniela le había contado, casualmente, sobre la infidelidad. «Tu esposo sabe que Roberto estuvo usando el coche de la empresa para verse con», comentó Daniela, como quien no quiere la cosa. Mariana casi se cae de su tapete de «¿Qué? ¿Estás segura?». «Tengo las fotos. Incluso hay algunas donde se ve el logo de la empresa en segundo plano». También usó su tarjeta corporativa en algunos hoteles, diciéndole a la empresa que eran viajes de negocios. Eso era técnicamente cierto. El investigador privado había descubierto que Roberto había usado recursos de la empresa en varias ocasiones para su affair. «Carlos va a querer saber esto», dijo Mariana con seriedad. «La empresa tiene políticas muy estrictas sobre el uso de recursos corporativos». Una semana después, Roberto fue llamado a una reunión con recursos humanos. Le presentaron evidencia de mal uso de fondos corporativos y del vehículo de la empresa. No lo despidieron inmediatamente, pero lo pusieron bajo investigación y le quitaron varios privilegios. La noticia corrió por la oficina como pólvora. Roberto, que siempre había sido el empleado estrella, ahora era el chisme del mes. ¿Escuchaste? Usaba el coche de la empresa para verse con una amante. Y no cualquier amante, la tía de su esposa. Roberto llamó a Daniela furioso. ¿Tú hiciste esto? ¿Hablaste con el jefe de mi trabajo? Yo no hablé con nadie del trabajo, Roberto, pero la verdad tiene una forma de salir a la luz, ¿no crees?
Mientras Roberto lidiaba con las consecuencias laborales, Patricia enfrentaba su propio infierno. Su vida perfecta en redes sociales se había derrumbado. Los comentarios en sus fotos habían pasado de «qué hermosa» a «¿cómo pudiste hacerle eso a tu sobrina?». Sus amigas habían comenzado a distanciarse. Ya no la invitaban a los eventos sociales del club donde era socia. Pero Daniela tenía un as más bajo la manga. Había descubierto que Patricia tenía un pequeño negocio de consultoría de imagen en redes sociales. Irónicamente, ayudaba a personas a construir su marca personal. Lucía, con su experiencia en marketing, ayudó a crear una campaña usando las cuentas anónimas que habían preparado semanas atrás. Comenzaron a compartir la historia de Patricia en grupos de mujeres emprendedoras, siempre con la pregunta: ¿contratarían a una consultora de imagen que destruyó su propia reputación? Las capturas de pantalla del video de la fiesta comenzaron a circular. Alguien lo había grabado con su celular y lo había subido a TikTok, donde se volvió viral en círculos locales. La tía que traicionó a su sobrina se convirtió en un tema trending en la Ciudad de México. Los clientes de Patricia comenzaron a cancelar contratos. Su negocio, que había construido durante años, se desmoronó en semanas. Una tarde, Patricia apareció en la puerta del departamento nuevo de Daniel. Se había mudado 2 semanas después de la fiesta. «Daniela, por favor, necesito hablar contigo», rogó Patricia, con los ojos hinchados de llorar. Daniela la dejó pasar, pero su expresión era fría. «Ya perdí todo», sollozó Patricia. «Mi matrimonio, mi negocio, mi familia. ¿No es suficiente? ¿Hasta cuándo va a durar esto?». Daniela la miró sin una pizca de compasión. «Dime, tía, cuando estabas acostándote con mi esposo, ¿te preguntaste cuánto me dolería a mí?». Una semana después de la visita de Patricia, alguien más tocó a la puerta de Daniel. Era Jorge, el ex esposo de Patricia. «Daniela, sé que tal vez no quieras hablar conmigo, pero necesito que sepas algo», dijo él nervioso. Daniela lo invitó a pasar. Jorge se veía cansado, derrotado. «Vine a agradecerte», comenzó. «Sé que suena raro, pero me salvaste de vivir una mentira». Aparentemente, no era la primera vez que Patricia hacía algo así. Daniela se sorprendió. «¿Qué quieres decir?». «Después de que me fui, comencé a revisar cosas. Encontré mensajes viejos, correos electrónicos borrados pero recuperables. Patricia tuvo al menos 2 affairs antes de Roberto. Yo fui el tonto que nunca sospechó nada». Jorge le mostró su teléfono. Había evidencia de que Patricia había engañado a Jorge durante años con diferentes hombres. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Daniel. «Porque pensé que querrías saberlo». «¿Y por qué?». Jorge dudó. «Porque también quiero venganza. Ella me humilló, igual que a ti. Estuve pensando, tal vez podríamos ayudarnos mutuamente». Daniela no había considerado aliarse con Jorge, pero la información que él tenía era valiosa. «¿Qué tienes en mente?». Jorge sonrió por primera vez. «Patricia solicitó una pensión alimenticia enorme en el divorcio, alegando que dependía económicamente de mí. Pero con esta evidencia de sus infidelidades múltiples, puedo probar que el divorcio es por causa de ella. No recibirá nada». «Eso es entre ustedes dos», dijo Daniel. «Sí, pero también tengo información sobre Roberto. ¿Sabías que tiene otra cuenta bancaria que nunca te mencionó? Una en Panamá». Ahora Daniela estaba realmente interesada. «¿Una cuenta en Panamá?». «Tiene más dinero del que declaró en su separación de bienes. Mucho más». Esto cambiaba las cosas. Daniela había creído que Roberto era solo un gerente común, pero aparentemente había estado moviendo dinero de maneras no del todo legales. «Jorge, creo que sí podemos ayudarnos mutuamente». Con la información de Jorge, Daniela contrató a un abogado especializado en asuntos financieros internacionales. Lo que descubrieron fue más grande de lo que imaginaba. Roberto había estado desviando fondos no solo de su cuenta conjunta, sino también de la empresa donde trabajaba. Pequeñas cantidades durante años que sumaban una fortuna considerable en su cuenta de Panamá. «Esto es fraude corporativo», le explicó el abogado, el licenciado Ramírez. «Si la empresa se entera, Roberto podría enfrentar cargos criminales». «¿Y yo puedo reclamar parte de ese dinero en el divorcio?», preguntó Daniela. «Absolutamente. Ese dinero se acumuló durante su matrimonio, así que legalmente la mitad es tuya. Además, dado que estaba oculto, el juez podría ordenar que se te otorgue un porcentaje mayor como compensación». Daniela sonrió. Roberto había sido más tonto de lo que pensaba. Mientras tanto, Lucía había hecho su propia investigación. «Dani, encontré algo interesante. ¿Recuerdas que Roberto siempre decía que su familia tenía una casa en Cuernavaca que era herencia?». «Sí. ¿Qué con eso?». «Pues esa casa está a su nombre, pero la compró hace 3 años con dinero de origen desconocido. Apuesto a que vino de esa cuenta en Panamá. O sea que también hay propiedades ocultas», reflexionó Daniela. «Este hombre es un criminal». La información era como piezas de rompecabezas que finalmente comenzaban a formar una imagen completa. Roberto no era solo un esposo infiel, era un defraudador,
Daniela se reunió con Jorge para compartir lo que había descubierto. Él, a su vez, había encontrado que Patricia sabía sobre el dinero de Roberto. Hay mensajes entre ellos donde discuten sobre el dinero de Panamá, mostró Jorge. Patricia estaba planeando dejar a ambos, a ti y a mí, para irse con Roberto y su dinero. Entonces nunca fue un affair pasional, murmuró Daniel. Fue calculado. Exactamente. Patricia es una cazafortunas y Roberto es un ladrón. Merecen lo que les viene. El licenciado Ramírez preparó una demanda de divorcio completamente nueva. Esta vez, incluyendo toda la información sobre las cuentas ocultas y las propiedades. También notificó discretamente a la empresa de Roberto sobre las irregularidades financieras. ¿No será muy cruel?, preguntó Lucía cuando Daniela le contó el plan. Digo, ya perdió mucho. Lucy, este hombre me robó a su empresa, y planeaba dejarme sin nada mientras se iba con mi tía y todo ese dinero. No es crueldad, es justicia. La demanda fue presentada un lunes por la mañana. Para el mediodía, Roberto ya había sido notificado. Llamó a Daniela inmediatamente, su voz llena de pánico. ¿Qué hiciste? ¿Cómo encontraste eso? Debiste ser más cuidadoso, Roberto. O mejor aún, debiste ser honesto desde el principio. Daniela, por favor, si esto sale a la luz, iré a la cárcel. La empresa va a demandarme. Debiste pensar en eso antes. Pero tú también te perjudicas. Si voy a la cárcel, no podré pagarte nada en el divorcio. Daniela sonrió, aunque él no podía ver. Oh, no te preocupes, ya me aseguré de congelar esas cuentas. El dinero no va a ningún lado. Y si cooperas con el divorcio y devuelves lo que robaste de la empresa, tal vez, solo tal, no presente cargos penales adicional. Hubo un silencio en la línea. Estás disfrutando esto, ¿verdad? Ni te imaginas cuánto. Patricia también recibió malas noticias ese día. Jorge había presentado su propia demanda de divorcio, anexando toda la evidencia de las infidelidades múltiples. No solo no recibiría pensión, sino que Jorge estaba demandándola por daños morales. Es como ver caer fichas de dominó, comentó Lucía esa noche, mientras cenaban para celebrar. Todo está saliendo perfecto. Pero Daniela sabía que faltaba una última pieza. El golpe final. Todo iba según el plan. Roberto estaba desesperado. Patricia estaba arruinada. Y Daniela estaba a punto de recibir una compensación millonaria en el divorcio. Había ganado. O eso creí. Una tarde, recibió una llamada de su mamá. Daniela, necesito verte. Es urgente. Ven a la casa. Cuando llegó, encontró a su mamá sentada en la sala con una caja vieja llena de fotografías y documentos. Hija, hay algo que tengo que decirte, algo que debí contarte hace años, comenzó Carmen, con lágrimas en los ojos. ¿Mamá? ¿Qué pasa? Carmen tomó aire profundamente. Patricia no es realmente mi hermana, no biológica. Daniela se quedó. ¿Qué? Cuando éramos jóvenes, tu abuela adoptó a Patricia. Tenía 15 años y venía de una familia muy problemática. Yo tenía 18. La acogimos como hermana, pero nunca fue legalmente adoptada. Es una historia que la familia decidió mantener en secreto. Daniela sintió que el mundo giraba. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque encontré algo más. Carmen sacó un sobre amarillento de la caja. Cartas que Patricia le escribió a tu abuela hace años. Daniela, Patricia siempre estuvo obsesionada con quitarme las cosas. Cuando éramos jóvenes, salió con mi primer novio a mis espaldas. Después intentó con tu papá antes de que nos casáramos. La abuela la perdonó siempre porque sentía lástima por su pasado. ¿Papá lo sabe? Sí, por eso nunca le cayó bien Patricia. Pero prometimos no decirte para no arruinar la familia. Fue un error mío. Daniela leyó las cartas. En ellas, una Patricia adolescente escribía cosas perturbadoras. Carmen siempre tiene todo lo que yo quiero. Algún día voy a quitarle algo que realmente le duela. Esto es enfermizo, murmuró Daniel. Hay más, dijo Carmen. Hablé con Jorge después de que se separaron. Me contó algo que no te dijo a ti. Patricia había investigado a Roberto antes de tu... Ella sabía de su cuenta en Panamá desde el principio. Lo sedujo específicamente para llegar a ese dinero. Todo fue planeado. Daniela no podía creer lo que estaba escuchando. Todo había sido orquestado desde el principio. Entonces, ¿Patricia me usó? ¿Roberto fue solo una herramienta para ella? Carmen asintió. Según Jorge, encontró un diario de Patricia. En él, escribía sobre su plan maestro. Quería destruir tu matrimonio, quedarse con el dinero de Roberto, y de paso, herirme a mí viendo sufrir a mí. Todo por ese resentimiento enfermizo que ha cargado durante décadas. Daniela se sintió mareada. Se sentó en el sofá, intentando procesar todo. ¿Y Roberto? ¿Él sabía? No lo creo. Parece que Patricia lo manipuló. Le hizo creer que estaban enamorados, que tú no lo valorabas. Jorge encontró mensajes donde Patricia escribía cosas como, ya casi lo tengo donde quiero, y pronto Daniela sabrá lo que se siente perder. Eso significa que Daniela se detuvo, que yo expuse a Roberto pública, arruiné su vida. Pero él también fue víctima de Patricia. La ironía era brutal. Daniela había centrado su venganza en ambos por igual.
pero ahora entendía que Patricia era el verdadero villano de esta historia. ¿Qué vas a hacer?, preguntó su mamá. Daniela pensó por un momento. Roberto había sido débil, había permitido que lo manipularan, y definitivamente había hecho cosas terribles como robar dinero. No era inocente, pero Patricia había orquestado todo con malicia premeditada. Voy a terminar lo que empecé, pero con un enfoque diferente, dijo Daniela finalmente. Llamó a Jorge inmediatamente. Necesito ver ese diario, ahora. Esa noche, en el departamento de Jorge, Daniela leyó página tras página del diario de Patricia. Era perturbador. Había estado planeando esto durante años, esperando el momento perfecto. Una entrada decía: Roberto es perfecto, ambicioso, fácil de manipular, y con suficiente dinero para hacer que valga la pena. Daniela nunca sabrá que la golpeó. Otra: la fiesta de Sofía fue un error. Me dejé llevar, pero puedo darle la vuelta a esto. Daniela es predecible. ¿Predecible?, murmuró Daniela con rabia. Vamos a ver qué tan predecible soy. Daniela reunió a todos: Lucía, Jorge, su mamá, incluso al licenciado Ramírez. Era hora del golpe final. Patricia planeó todo esto. Roberto fue débil y estúpido, pero ella fue maliciosa, explicó Daniel. Quiero que enfrente consecuencias reales. Con la ayuda del abogado, descubrieron que Patricia había cometido fraude. Había falsificado documentos para hacer parecer que su negocio de consultoría era más exitoso de lo que, obteniendo créditos bancarios que nunca podría pagar. Con toda esta evidencia del diario, más los documentos financieros fraudulentos, podemos presentar cargos criminales, explicó el licenciado Ramírez. Pero Daniela tenía algo más en mente. Organizó una reunión con Roberto. Se encontraron en un café, con el abogado de Daniela presente. Roberto, voy a ofrecerte un trato, comenzó Daniela. Sé que Patricia te manipuló. No justifica lo que hiciste, pero entiendo que no eres el único culpable. Roberto la miró con ojos llenos de lágrimas. Daniela, yo fui un idiota. Me dejé llevar por sus mentiras. Me hizo creer que tú no me amabas, que estabas planeando dejarme. Si devuelves todo el dinero que robaste, tanto de la empresa como de nuestras cuentas, si cooperas totalmente en el divorcio dándome lo que es justo, y si testificas contra Patricia en su caso de fraude, dejaré que reconstruyas tu vida. ¿Por qué harías eso? Porque mi venganza nunca fue contra ti, no realmente, fuiste un peón. La verdadera enemiga siempre fue ella. Roberto aceptó inmediatamente, firmó todos los papeles, devolvió el dinero y acordó testificar. Con respecto a Patricia, Daniela tenía un plan especial. Organizó una última reunión familiar en casa de la abuela Marta, quien ahora sabía toda la verdad. Invitaron a Patricia, diciéndole que era para hacer las paces. Cuando Patricia llegó, encontró a toda la familia reunida, pero el ambiente era frío. En la mesa del centro estaba el diario. ¿Qué es esto?, preguntó Patricia, poniéndose pálida. Es tu verdad, dijo Daniela calmadamente. Tu plan maestro. Todo está ahí. ¿Cómo manipulaste a Roberto? ¿Cómo planeaste destruir mi matrimonio? ¿Cómo has estado compitiendo con mi mamá desde que tenías 15 años? La abuela Marta habló, su voz temblando. Patricia, te acogí como a una hija. Te di un hogar, una familia. ¿Y así me pagas? ¿Destruyendo a mi nieta? Abuela, yo. Patricia intentó hablar, pero no encontraba palabra. Los bancos ya tienen copias de tu fraude documental, continuó Daniela. Roberto va a testificar sobre cómo lo manipulaste. Jorge tiene evidencia de tus múltiples infidelidades. Y yo tengo este diario donde confiesas todo. Patricia se derrumbó en el sofá, llorando. Lo siento mucho. Estoy enferma. Necesito ayuda. Tienes dos opciones, dijo el licenciado Ramírez interviniendo. Enfrentas cargos criminales y probablemente vayas a la cárcel. O aceptas ir a tratamiento psicológico, pagas restitución a todos los que perjudicaste y te alejas de esta familia para siempre. ¿Tratamiento? Patricia levantó la mirada. Claramente tienes problemas, dijo Carmen con lágrimas. Necesitas ayuda profesional, pero no puede ser aquí, no con nosotros. Destruiste demasiado. Patricia aceptó. Firmó todos los documentos, acordó pagar lo que debía y aceptó irse a un tratamiento residencial en Guadalajara, lejos de la Ciudad de México. 6 meses después de aquella reunión, Daniela estaba en su nuevo departamento en La Condesa, decorado exactamente como siempre quiso. El divorcio de Roberto estaba finalizado. Ella había recibido su parte justa de todo, incluyendo la mitad del dinero que él había escondido. Roberto, por su parte, había logrado un acuerdo con su empresa. Devolvió todo lo que robó con intereses. Aceptó una reducción de puesto y estaba reconstruyendo su reputación lentamente. Daniela no sentía nada por él, ni amor ni odio, solo indiferencia. Patricia estaba en tratamiento. Según los reportes, estaba progresando, enfrentando finalmente los traumas de su infancia, que la habían convertido en una persona tan tóxica. Jorge había conocido a alguien nuevo, una mujer que realmente lo valoraba. Y Daniela estaba redescubriéndose a sí misma. Una tarde,
Mientras tomaba café con Lucía en su terraza, su amiga le preguntó, ¿te sientes vengada? Daniela pensó por un momento. ¿Sabes qué? Al principio solo quería hacerles daño. Quería que sufrieran como yo sufrí. Pero ahora me doy cuenta de que la mejor venganza no fue destruirlos. Fue aprender la verdad y tomar control de mí. Eso es muy zen de tu parte, bromeó Lucía. No me malinterpretes, no me arrepiento de... Patricia necesitaba ser expuesta. Roberto necesitaba enfrentar consecuencias. Pero si me hubiera quedado solo con eso, ellos seguirían controlando mi vida, solo que de una forma diferente. Lucía levantó su taza. Brindo por eso y por las nuevas aventuras que vienen. Daniela sonrió. Había recibido una oferta de trabajo en una empresa internacional. También había empezado a tomar clases de pintura, algo que siempre quiso hacer pero nunca tuvo tiempo. Su teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Hola, soy Andrés. Nos conocimos en la exposición de arte el sábado. Me preguntaba si te gustaría tomar un café algún. Daniela miró el mensaje y sonrió. No sabía si estaba lista para otra relación, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por él. ¿Quién es?, preguntó Lucía con curiosidad. Alguien nuevo, alguien que no conoce mi historia, que no sabe todo lo que pasé. ¿Y vas a salir con él? Daniela escribió una respuesta. Me encantaría. ¿Qué tal el jueves? Sí, voy a salir con él, porque merezco ser feliz, merezco un nuevo comienzo. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Daniela entendió algo importante. La venganza había sido satisfactoria, había sido necesaria, pero lo realmente poderoso era lo que venía después. Había recuperado su poder, su dinero, su dignidad, y sobre todo, había recuperado su futuro. Patricia había intentado quitarle todo, pero al final, Daniela no solo sobrevivió, sino que salió más fuerte, y esa era la mejor venganza de todas. Roberto la había llamado la semana anterior, su voz pequeña y avergonzada. Daniela, solo quería decirte que lo siento, de verdad. Ojalá pudiera regresar el tiempo. Yo también, Roberto, pero no podemos. Solo podemos seguir adelante. ¿Crees que algún día puedas perdonarme? Daniela había pensado en esa pregunta muchas veces. Tal vez, algún día, pero eso será por mí, no por ti. Perdonar es liberarme de llevar ese peso. Pero perdonar no significa olvidar, ni significa que volverías a estar en mí. Ahora, sentada en su terraza con su mejor amiga, mirando la ciudad que la había visto llorar pero también la había visto levantarse más fuerte, Daniela brindó. Por las segundas oportunidades, dijo, por las mujeres que no se dejan vencer, agregó Lucía, y por las venganzas bien ejecutadas, finalizó Daniela con una sonrisa traviesa. Ambas rieron. La historia de Daniela no era solo sobre venganza, era sobre justicia, sobre aprender quién era realmente, sobre descubrir su propia fuerza. Había planeado una venganza inolvidable, y lo había logrado. Pero más importante aún, había salido del otro lado como una mujer nueva, más sabia, más fuerte, más libre. Y mientras el último rayo de sol iluminaba su rostro, Daniela supo con certeza que lo mejor de su vida apenas estaba comenzando. Epílogo, 3 años después. Parte 1. Daniela. El sol de marzo entraba por los ventanales del loft que Daniela había comprado en la Roma Norte. Era completamente diferente al departamento que había compartido con Roberto. Espacios abiertos, paredes blancas llenas de sus propias pinturas, plantas por todos lados, y una energía completamente renovada. Daniela se levantó de la cama king size, su cama, solo suya, y se dirigió a la cocina para preparar café. En 3 años, su vida había cambiado de formas que nunca imaginó posible. La mujer que había descubierto a su esposo con su tía en aquella fatídica fiesta parecía otra persona, una versión anterior de sí misma que ahora miraba con compasión, pero también con... Su negocio de consultoría artística había despegado más allá de sus expectativas. Después de tomar aquellas clases de pintura, descubrió no solo un talento oculto, sino una pasión por ayudar a artistas emergentes a monetizar su trabajo. Había convertido su dolor en propósito, y su empresa Arte y Estrategia ahora representaba a más de 50 artistas en toda la República Mexicana. El jueves anterior, había cerrado un contrato con una galería internacional que quería exhibir el trabajo de 3 de sus artistas en Miami. Era el tipo de logro con el que antes hubiera corrido a contarle a Roberto, buscando su aprobación. Ahora, había llamado a Lucía y a su mamá, las personas que realmente importaban. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Andrés. Buenos días, amor. Ya estoy en el aeropuerto. Te veo esta noche. Te amo. Daniela sonrió. Andrés había entrado a su vida en el momento perfecto, cuando ella ya no lo necesitaba para sentirse sino cuando estaba lista para compartir su vida con alguien. Era arquitecto, tenía su propia empresa, y sobre todo, era honesto hasta el punto de ser casi ingenuo, lo opuesto a Roberto en todos los sentidos. Al principio, Daniela había sido cautelosa, casi paranoica. Revisaba su teléfono cuando él no miraba. Buscaba señales de engaño donde no las había.
Había ido a terapia para trabajar en sus problemas de confianza, y lentamente, sesión tras sesión, había aprendido que no todos los hombres eran Roberto. Andrés lo sabía todo sobre su pasado. En su tercera cita, Daniela había decidido contarle toda la historia, la infidelidad, la venganza, el drama familiar. Esperaba que saliera corriendo, pero en lugar de eso, él la había abrazado y le había dicho: gracias por confiar en mí, y gracias por ser tan fuerte. No muchas personas podrían salir de algo así y convertirse en la mujer increíble que eres ahora. Llevaban 2 años y medio juntos, y el mes anterior le había propuesto matrimonio. Daniela había dicho que sí, pero con una condición: nada extravagante, nada que se parezca a mi primera boda. Quiero algo pequeño, íntimo, real. Mientras preparaba su desayuno, pan tostado con aguacate, su ritual de los sábados, pensó en lo diferente que era su vida ahora. Ya no se despertaba con ansiedad preguntándose si Roberto llegaría tarde. Ya no revisaba compulsivamente las redes sociales de Patricia buscando señales de su siguiente movimiento. Había logrado algo que parecía imposible 3 años atrás. Había encontrado paz. Pero la paz no había llegado fácilmente. Parte 2. El camino a la sanación. Los primeros 6 meses después de la venganza habían sido los más difíciles. Daniela había logrado exponer a Roberto y Patricia. Había recuperado su dinero. Había ganado en todos los frentes legales. Pero las noches seguían siendo tortura. Despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, reviviendo el momento en que abrió aquella puerta y los encontró besándose. Otras veces soñaba con versiones alternativas de su vida. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera ido a esa fiesta? ¿Y si hubiera manejado todo diferente? ¿Y si Roberto realmente la había amado alguna vez? Fue Lucía quien finalmente la confrontó. Dani, ganaste. Les diste su merecido. Pero ahora estás dejando que ellos te sigan destruyendo desde lejos. Necesitas ayuda profesional. Daniela había resistido al principio. No estoy loca, Lucy. Solo necesito tiempo. No dije que estuvieras loca. Dije que necesitas ayuda para procesar todo esto. La venganza te dio justicia, pero no te dio sanación. Eso tienes que trabajarlo. Así que Daniela había comenzado terapia con la doctora Mendoza, una psicóloga especializada en trauma y traición. Las primeras sesiones habían sido brutales. La doctora no le permitía esconderse detrás de la satisfacción de su venganza. Sí, lo que hiciste fue comprensible, pero ahora hablemos de cómo te sientes realmente. Más allá de la rabia, más allá de la satisfacción de verlos sufrir, ¿qué hay en el fondo de todo esto? Daniela había llorado más en ese consultorio que en todo el año anterior. Había tenido que enfrentar no solo la traición de Roberto y Patricia, sino sus propias inseguridades, sus patrones de codependencia, la forma en que había perdido su identidad en su matrimonio. Dejé mi trabajo cuando Roberto consiguió ese ascenso, le contó a la doctora en una sesión. Me dijo que ya no necesitaba trabajar, que podía dedicarme a lo que quisiera, pero en realidad, sin darme cuenta, me volví dependiente de él. Mi vida giraba alrededor de su horario, sus necesidades, sus deseos. ¿Y tu venganza fue una forma de recuperar poder? Sí, pero también fue una forma de castigarlo por haberme hecho tan vulnerable. Le di poder sobre mi vida, y él lo usó para destruir. La terapia la había ayudado a entender que su historia no era solo sobre venganza. Era sobre una mujer que se había perdido a sí misma y tuvo que pasar por el infierno para reencontrarse. También había trabajado en perdonarse a sí misma por las señales que no vio, por la ingenuidad de confiar tanto, por el tiempo que sintió que había perdido con Robert. La doctora Mendoza fue clara. No perdiste ese tiempo, aprendiste, creciste, te convertiste en quien eres ahora precisamente por todo lo que viviste. 2 años de terapia la transformaron. Ya no era la mujer que necesitaba venganza para sentirse validada. Era una mujer que había enfrentado lo peor y había salido más fuerte. Parte 3. Roberto. A veces, Daniela se preguntaba qué había sido de Roberto, no por curiosidad romántica o nostalgia, sino por esa extraña fascinación que tenemos por saber qué pasó con las personas que marcaron nuestra vida, incluso si fue de forma negativa. Había escuchado cosas a través de conocidos mutuos. Roberto había dejado la empresa de tecnología después del escándalo. Obviamente, ninguna otra compañía importante quiso contratarlo después de que corriera la voz sobre el fraude corporativo. Eventualmente consiguió trabajo en una empresa más pequeña, con un salario mucho menor al que estaba acostumbrado. Había tenido que vender el coche lujoso, mudarse a un departamento modesto en Naucalpan. Su vida de gerente exitoso se había evaporado. Lo más irónico, según le contó un primo lejano, era que Roberto había intentado reiniciar su relación con Patricia después de todo, cuando ambos habían perdido todo, cuando ya no quedaba nada de la fantasía que habían construido. Habían intentado verse de nuevo. Duró 3 meses. Resultó que cuando quitabas el morbo de la infidelidad, la emoción del engaño, la adrenalina de esconderse,
No quedaba nada real entre ellos, solo dos personas que se habían usado mutuamente y habían destruido sus vidas en el proceso. Roberto ahora salía con alguien nuevo, una mujer llamada Carolina que trabajaba en su empresa. Según los rumores, esta vez era diferente, más maduro, más honesto. Daniela esperaba que fuera cierto, no por él, sino porque nadie merecía vivir eternamente en las consecuencias de sus peores errores. Una vez, casi un año después del divorcio, Roberto le había mandado un email largo. No lo esperaba, no lo quería, pero lo leyó de todos modos. Daniela, sé que no tengo derecho a escribir, sé que probablemente borrarás esto sin leerlo, y lo entiendo completamente, pero necesito decirte algunas cosas, no porque espere tu perdón, sino porque me las debo a mí mismo. Fui un cobarde, un idiota, un hombre que tuvo todo y lo destruyó por ego, por lujuria, por debilidad. No hay excusa para lo que hice. Patricia me manipuló, sí, pero yo permití ser manipulado. Yo tomé las decisiones. Yo te traicioné. He estado en terapia durante los últimos 8 meses. Mi terapeuta me ha ayudado a entender que tengo problemas serios con la validación externa, con la necesidad de sentirme importante, con el miedo a no ser suficiente. Nada de eso justifica mis acciones, pero al menos ahora entiendo qué estaba pasando en mi cabeza. Lo que más me duele no es haber perdido el dinero, el trabajo o la reputación. Lo que más me duele es saber que destruí a la única persona que realmente me amó incondicionalmente. Tú me amaste cuando no era nadie. Tú celebraste mis triunfos como si fueran tuyos. Tú estuviste ahí en cada momento difícil. Y yo te pagué con la peor traición posible. No te escribo para pedirte perdón. No merezco tu perdón. Te escribo para decirte que tenías razón en todo. En exponerme, en destruir la vida falsa que había construido. Necesitaba ese golpe de realidad para finalmente verme como un fraude. Espero que seas feliz, Daniel. Espero que encuentres a alguien que te valore como mereces. Y espero que algún día, cuando pienses en mí, solo sientas indiferencia, porque eso significaría que finalmente sanaste. Roberto. Daniela había leído ese email 3 veces. Había llorado, no por nostalgia, sino por el cierre que representaba. Roberto finalmente había entendido la magnitud de lo que hizo. Finalmente había dejado de hacer excusas. Nunca le respondió, no porque quisiera castigarlo con el silencio, sino porque simplemente no tenía nada que decirle. Ese capítulo estaba cerrado. Ahora, 3 años después, cuando pensaba en Roberto, solo sentía una mezcla de lástima y gratitud. Lástima por el hombre que había tirado su vida por la ventana. Gratitud porque su traición la obligó a convertirse en alguien mejor. Parte 4. Patricia. La historia de Patricia era más compleja, y de cierta manera, más trágica. Después de aceptar el tratamiento psicológico residencial en Guadalajara, Patricia había pasado un año completo trabajando en sus traumas. Los psicólogos habían diagnosticado trastorno de personalidad narcisista con rasgos de competencia patológica, todo arraigado en su infancia traumática. La niña que había sido rechazada por su familia biológica, que había crecido sintiéndose menos que en una familia adoptiva que nunca la hizo oficial, había desarrollado una necesidad enfermiza de tomar lo que otros tenían para sentirse valiosa. Carmen, la mamá de Daniela, había ido a visitarla una vez durante el tratamiento. Volvió devastada. No la justifico, le dijo a Daniela esa noche. Pero verla ahí, finalmente enfrentando todo ese dolor, me hizo entender que Patricia también fue víctima de su propia mente, de su pasado, de su incapacidad para sanar de forma saludable. ¿Está mejor?, había preguntado Daniela, sorprendida de descubrir que le importaba la respuesta. Está tratando. Por primera vez en su vida, está realmente tratando de ser mejor. Patricia había salido del tratamiento después de 14 meses. Se había mudado a Oaxaca, lejos de la Ciudad de México, lejos de todas las personas que había herido. Había conseguido trabajo en una pequeña empresa de turismo. Nada glamoroso, nada que se pareciera a su vida antes. Según Carmen, que mantenía contacto esporádico, Patricia vivía sola en un departamento pequeño. Asistía a terapia religiosamente cada semana y por primera vez en su vida no estaba persiguiendo al esposo de nadie, no estaba compitiendo con nadie, no estaba tratando de ser alguien. Me preguntó por ti, le contó Carmen a Daniela en una llamada reciente. Quería saber si eras feliz. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, que eres más feliz de lo que nunca te vi en tu matrimonio, que encontraste tu camino, que estás comprometida con un hombre bueno. ¿Cómo reaccionó? Lloró. Dijo que se alegraba por ti, y yo le creí, Dani. Por primera vez, creo que realmente se alegraba por ti sin resentimiento. Daniela no sabía cómo sentirse al respecto. Parte de ella, la parte que había sufrido tanto, quería que Patricia siguiera sufriendo para siempre. Pero otra parte, la parte que había trabajado tanto en terapia, la parte que había sanado, entendía que el castigo eterno no servía a nadie. ¿Alguna vez podrías perdonarla?, le preguntó la doctora Mendoza en una de sus últimas sesiones. Daniela lo pensó largo rato. No lo sé, tal vez algún día,
Pero perdonarla no significa dejarla volver a mi vida. Puedo reconocer que estaba enferma, que necesitaba ayuda, y al mismo tiempo mantener mis límites. Las dos cosas pueden ser ciertas. Eso es muy maduro de tu parte. Aprendí que guardar odio es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Patricia ya perdió suficiente. Yo también perdí suficiente. Es hora de que ambas sigamos adelante, pero en caminos separados. Un año después de esa sesión, Daniela recibió una carta. Era de Patricia. Querida Daniela, sé que no tengo derecho a escribir. Sé que probablemente quemes esta carta sin leerla, y lo entendería completamente, pero mi terapeuta me sugirió que escribiera esto como parte de mi proceso, así que aquí estoy. No voy a pedirte perdón, no porque no esté arrepentido, lo estoy, más de lo que las palabras pueden expresar, sino porque entiendo que mi perdón no es algo que tú me des. He pasado los últimos 2 años tratando de entender por qué hice lo que hice. ¿Por qué lastimé a la hija de la mujer que me salvó? ¿Por qué siempre necesité destruir lo que otros tenían en lugar de construir lo mío propio? La respuesta es complicada y dolorosa. Crecí sintiéndome invisible, no deseada, siempre en segundo lugar. Cuando tu abuela me acogió, en lugar de estar agradecida, desarrollé un resentimiento enfermizo hacia tu mamá por tener lo que yo nunca tuve, una familia que realmente la quería. Ese resentimiento creció durante años como un cáncer. Cada novio que tu mamá tenía, yo lo quería, no porque me gustaran real, sino porque necesitaba probar que podía ganar, que era mejor, que era suficiente. Cuando te casaste con Roberto, vi la oportunidad perfecta. Era guapo, exitoso y sobre todo, era tuyo. En mi mente retorcida, si podía quitártelo, finalmente probaría mi valor. No vi a Roberto como una persona, no te vi a ti como mi sobrina, como familia, como un ser humano con sentimiento. Solo vi piezas en un juego enfermizo que había estado jugando toda mi vida. Hoy entiendo que estaba enferma, que necesitaba ayuda, pero entender la razón no elimina el daño que causé. Destruí tu matrimonio, te humillé, te hice dudar de ti misma, y por si eso no fuera suficiente, lo hice mientras fingía ser tu tía amorosa, tu familia. No hay palabras para expresar lo profundamente arrepentida que estoy. He escuchado que estás comprometida, que tu negocio es exitoso, que eres feliz. Me alegro genuinamente, no espero que me creas, pero es la verdad. Ver que sobreviviste a lo que te hice, que saliste más fuerte, me da un poco de paz en medio de todo este caos que causé. Vivo en Oaxaca ahora, trabajo en turismo, gano lo suficiente para pagar mi renta y mi terapia. No tengo la vida glamorosa que solía tener, pero por primera vez, es una vida honesta. Ya no compito con nadie, ya no trato de ser algo que no soy. Estoy aprendiendo a vivir con las consecuencias de mis acciones. Perdí a mi familia, perdí mi reputación, perdí todo lo que alguna vez tuve, y lo merezco. Pero también estoy aprendiendo algo nuevo, que puedo ser suficiente sin tomar de otros, que puedo construir valor en lugar de robar el valor de alguien más. No te escribo esperando respuesta, no te escribo esperando perdón, te escribo porque mereces saber que finalmente entiendo lo que hice, que finalmente estoy enfrentando la persona en la que me convertí. Espero que seas increíblemente feliz, Daniela. Espero que tu matrimonio con Andrés sea todo lo que tu matrimonio con Roberto debió ser. Espero que nunca vuelvas a sentir el dolor que yo te causé. Y espero que algún día, en algún lugar del futuro, cuando pienses en mí, solo sientas indiferencia. Porque eso significaría que finalmente te liberas del peso de todo esto. Con arrepentimiento genuino y esperanza para tu futuro, Patricia. Daniela leyó la carta sentada en su terraza, con una taza de té en las manos. Lloró, pero no de tristeza. Lloró por el cierre, por la sanación, por la comprensión de que todos estaban finalmente en camino a estar mejor. Dobló la carta cuidadosamente y la guardó en un cajón. No iba a responder, pero tampoco iba a tirar. Era parte de su historia, y había aprendido que no podía reescribir el pasado, solo hacer las paces con él. Parte 5. La familia. La familia nunca volvió a ser la misma después de aquel cumpleaños de la abuela Marta. ¿Cómo podría serlo después de que todos hubieran visto ese video? Después de que todos los secretos salieran a la luz de la manera más pública posible, la familia se dividió en facciones. Estaban los que apoyaban completamente a Daniela, que entendían su necesidad de exponer la verdad de forma dramática. Estaban los que pensaban que había ido demasiado lejos, que debió manejarlo en privado. Y estaban los que simplemente no sabían qué pensar. La abuela Marta, la matriarca cuyo cumpleaños había sido arruinado, tardó casi un año en volver a hablarle a Dani. Cuando finalmente lo hizo, fue con una mezcla de tristeza y comprensión. Entiendo por qué lo hiciste, le dijo en la llamada pero me dolió. Me dolió ver a mi familia destruirse frente a mis ojos en lo que debió ser una celebración. Lo siento, abuela, respondió Daniela sinceramente. Sé que no fue el momento ni el lugar ideal.
pero necesitaba que todos vieran quiénes eran realmente Roberto y necesitaba que supieran que no estaba loco, que no estaba inventando cosas. Lo sé, mi niña, y ellos se lo buscaron, pero desearía que hubiera existido otro. Yo también, yo también. Con el tiempo, las relaciones familiares se fueron reparando, aunque nunca de la misma manera. Carmen, la mamá de Daniela, se había alejado completamente de Patricia. La hermandad que compartieron durante décadas se había roto irreparablemente. A veces pienso en la niña de 15 años que llegó a nuestra casa, le confió Carmen a Daniela una tarde. Era tan dulce, tan agradecida. Me pregunto en qué momento se torció tanto. No es tu culpa, mamá. Lo sé, pero igual duele. Pasé décadas defendiéndola, dándole el beneficio de la duda, tratando de ser la hermana mayor que necesitaba. Y todo ese tiempo, ella me odiaba. Las reuniones familiares ahora eran más pequeñas, más cuidadosas. Ya no había esa inocencia de antes, esa confianza ciega. Todos ahora eran un poco más cautelosos, un poco más conscientes de que las apariencias pueden pero también había algo positivo. La familia ya no guardaba secretos tóxicos. Ya no había elefantes en la habitación. Si algo bueno salió de todo el drama, fue que ahora todos se comunicaban más honestamente. El tío Fernando, que al principio había criticado a Daniela por su venganza pública, eventualmente se disculpó. Tenías razón, sobrino. Algunos secretos necesitan salir a la luz, sin importar qué tan incómodo sea. Parte 6. Lucía, la amiga inquebrantable. Si había alguien que había estado con Daniela en cada paso de este viaje, era Lucía. Desde aquella noche cuando Daniela apareció llorando en su puerta, hasta ahora, 3 años después, Lucía había sido su roca, su cómplice, su hermana él. A veces pienso en lo diferente que hubiera sido todo si no te hubiera tenido, le dijo Daniela mientras almorzaban en su restaurante favorito. No digas eso, me vas a hacer llorar. Y no me puse máscara de pestañas resistente al... bromeó Lucía, pero sus ojos brillaban con emoción. Lo digo en serio, Lucy. Tú me ayudaste a planear la venganza, pero más importante, me ayudaste a no perderme en ella. Me recordaste quién era cuando yo misma lo había olvidado. Lucía tomó la mano de su amiga. Eso es lo que hacen las amigas verdaderas. Te acompañan en tu locura, pero también te traen de vuelta a la realidad cuando es necesario. A través de todo el proceso, la amistad entre ellas se había profundizado de maneras que ni siquiera imaginaba. Habían pasado juntas por el dolor, la rabia, la planificación de la venganza y finalmente, la sanación. Lucía también había aprendido cosas importantes. Ver el matrimonio de Daniela desmoronarse la había hecho más cuidadosa con sus propias relaciones. Había terminado con un novio que mostraba señales de ser poco confiable. Antes de invertir más tiempo en esa relación, me enseñaste que no tenemos que esperar hasta que todo explote, le explicó Lucía, que está bien establecer límites temprano, confiar en tus instintos y no tener miedo de alejarte cuando algo no se siente. Ahora, Lucía estaba en una relación saludable con Marcos, un maestro de primaria que la trataba con respeto y cuando Daniela le preguntó cómo sabía que Marcos era diferente, Lucía respondió, porque me da paz, no drama. Y después de todo lo que vivimos, aprendí que el amor verdadero debería sentirse como un puerto seguro, no como una montaña rusa emocional. Las dos amigas habían crecido juntas a través de esta experiencia, y aunque el camino había sido doloroso, ambas sabían que ahora eran versiones más fuertes y sabias de sí mismas. Parte 7. Las lecciones. 3 años después, Daniela había tenido mucho tiempo para reflexionar sobre todo lo que había vivido. Las lecciones no llegaron todas de una vez, sino poco a poco, como revelaciones que aparecían en los momentos más inesperados. Lección 1. La venganza es satisfactoria, pero no es sanación. Exponer a Roberto y Patricia había sido increíblemente satisfactorio ver sus caras cuando todo salió a la luz, saber que finalmente enfrentaban consecuencias por sus acciones, sentir que tenía el control de nuevo. Todo eso había sido poderoso. Pero la venganza no había curado su corazón roto, no había eliminado el dolor de la traición, no había borrado las noches de insomnio ni la ansiedad que sentía cada vez que confiaba en alguien. La sanación había llegado después, a través de terapia, tiempo y mucho trabajo interno. La venganza le dio justicia, pero la sanación le dio paz. Lección 2. Las señales siempre estuvieron ahí. Mirando hacia atrás, Daniela podía ver claramente todas las señales que había ignorado. Roberto, trabajando tarde con demasiada frecuencia. Patricia siempre pasando por casualidad, cuando Roberto estaba en casa. Las miradas que intercambiaban, las conversaciones que se detenían abruptamente cuando ella entraba a la habitación. No había estado ciega. Había elegido no ver porque ver significaba enfrentar una verdad dolorosa. Ahora sabía que cuando algo se siente mal, probablemente y que confiar en sus instintos no era paranoia, era autopreservación. Lección 3.
No puedes controlar a otros, solo cómo respondes. Daniela no pudo evitar que Roberto la traicionara. No pudo evitar que Patricia la apuñalara por la espalda, pero sí pudo controlar cómo respondió. Y aunque su venganza fue dramática, también fue estratégica, legal y finalmente, efectiva. Aprendió que el poder no está en controlar las acciones de otros, sino en decidir cómo esas acciones te afectarán a largo plazo. Lección 4. El perdón es para ti, no para ellos. Durante mucho tiempo, Daniela creyó que perdonar a Roberto y Patricia significaría que lo que hicieron estaba bien, que los estaba dejando salirse con la suya. Su terapeuta le ayudó a entender que el perdón no era para él, era para él. Perdonar no significa olvidar o excusar, le explicó la doctora Mendoza. Significa dejar ir el veneno que estás cargando. Significa liberarte de la necesidad de que ellos sufran, que tú estés bien. Tomó tiempo, pero eventualmente, Daniela llegó a un lugar de indiferencia hacia Roberto y no los odiaba, pero tampoco los necesitaba en su vida. Simplemente eran parte de su pasado. Un capítulo cerrado. Lección 5. Tu valor no depende de que otros te valoren. Esta fue tal vez la lección más importante. Durante su matrimonio, Daniela había basado su valor en cuánto Roberto la amaba, en qué tan buen esposo era, en qué tan perfecta se veía su vida desde cuando todo eso se derrumbó. Sintió que no valía, pero con el tiempo aprendió que su valor era intrínseco. No dependía de estar casada, de tener la aprobación de o de mantener una imagen perfecta. Ella era valiosa por sí misma, y una vez que internalizó esa verdad, todo cambió. Parte 8. El presente. De vuelta en su loft, Daniela terminó su café y revisó su agenda del día. Tenía una reunión con un artista nuevo, después almuerzo con su mamá, y en la noche, Andrés regresaría de su viaje de trabajo. Su vida ahora era plena pero no perfecta, y había aprendido a aceptar eso. Todavía tenía días difíciles, momentos donde la ansiedad sobre las relaciones emergía sin previo aviso. Pero ahora tenía las herramientas para manejar esos momentos. Su teléfono sonó. Era un mensaje del grupo de WhatsApp con Lucía, su mamá y su prima Sofía. Sí, la misma cuya fiesta había sido el escenario de todo el... Sofía, ¿ya tienen sus vestidos para la boda? Mamá, yo sí. Daniela, ¿necesitas ayuda con algo? Lucía, yo estoy lista. Y Marcos ya tiene su traje. No puede esperar. Daniela sonrió y escribió. Todo bajo control. Solo quiero que sea un día perfecto. La boda sería en 2 meses, en un viñedo pequeño en Querétaro. Nada ostentoso, nada que se pareciera a su primera boda. Solo 50 personas, las que realmente importaban, celebrando el amor verdadero. Andrés había sido increíblemente paciente con todo el proceso de planeación. Entendía que para Daniela, esta boda tenía que ser completamente diferente, tenía que significar algo nuevo. No me importa dónde nos casemos o cómo sea la fiesta, le había dicho. Solo me importa que al final del día, seas mi esposa. Eso era lo que el amor verdadero se sentía. No como las montañas rusas con Roberto, sino como un puerto seguro en cualquier tormenta. Parte 9. Una última sorpresa. 2 semanas antes de la boda, Daniela recibió un paquete inesperado. No tenía remite, solo su dirección escrita con una caligrafía que no reconocía. Dentro había un álbum de fotos hecho a mano, con una nota adjunta. Daniela, encontré esto mientras limpiaba el ático de la casa. Pensé que debías tenerlo. Abuela Marta. Daniela abrió el álbum con curiosidad. Las primeras páginas contenían fotos de ella de niña, fotos que nunca había visto antes. Ella en brazos de su abuela, sonriendo con dientes de leche faltante. Ella jugando en el jardín con sus primos. Ella y su mamá hornean galletas en la cocina del... Pero lo que la dejó sin aliento fueron las últimas páginas. Había fotos de Patricia también. Patricia de adolescente, recién llegada a la familia. En algunas fotos se veía temerosa, perdida. En otras, empezaba a sonreír. Empezaba a parecer que pertenecía. Y había una foto en particular que Daniela estudió durante largos minutos. Era Patricia, tal vez de 17 años, cargando a Daniela bebé. La expresión en el rostro de Patricia era de ternura genuina, de algo que se parecía al amor. ¿En qué momento esa chica se había convertido en la mujer que traicionó a su familia? ¿En qué momento el dolor se convirtió en veneno? Daniela cerró el álbum con lágrimas en los ojos. No lágrimas de tristeza exactamente, sino de una comprensión más profunda de que todos en esta historia habían sido humanos, imperfectos, heridos, tratando de sobrevivir a su manera. Patricia había tomado decisiones terribles, había causado un daño imperdonable, pero alguna vez había sido una niña asustada que solo quería pertenecer. Esto no cambiaba nada sobre lo que Patricia había hecho, no la excusaba, pero le daba a Daniela una perspectiva más completa, más matizada. Llamó a su abuela. Gracias por el álbum, abuela. ¿Te gustó, mija? Sí. Me hizo recordar que las personas son complicadas, que podemos contener múltiples verdades al mismo tiempo. Así es, mi niña.
Patricia hizo cosas imperdonables, pero también fue una niña que necesitaba amor y no supo cómo recibirlo sanamente. Las dos cosas son verdad. ¿Alguna vez hablas con ella? A veces, brevemente. Me cuenta cómo va su terapia, cómo va su vida en Oaxaca. No la he perdonado completamente, pero tampoco puedo simplemente olvidar los primeros años cuando parecía que realmente era parte de nuestra familia. ¿Crees que las personas pueden cambiar realmente? La abuela suspiró. Creo que las personas pueden trabajar en cambiar. Si Patricia realmente está haciendo el trabajo en terapia, si realmente está enfrentando sus demonios, entonces tal vez. Pero el cambio real toma años, décadas incluso, y a veces el daño es tan grande que incluso si cambia, no puedes reparar lo que destruiste. Esas palabras resonaron con Daniela por días. Parte 10. Conversaciones difíciles. Una semana antes de la boda, Daniela tuvo que tomar una decisión difícil. Andrés la encontró en la terraza, mirando el horizonte de la ciudad. ¿En qué piensas?, preguntó, sentándose a su lado. En Patricia, admitió Daniela. En si debería, no sé, enviarle una invitación a la boda o algo así. Andrés la miró con sorpresa. ¿Quieres que venga a nuestra boda? No, definitivamente no. Pero tampoco sé si quiero seguir cargando todo este peso. Llevo 3 años en terapia trabajando en soltar, en sanar, en seguir adelante. Y siento que todavía hay este nudo en mi pecho cuando pienso en él. ¿Qué te dijo tu terapeuta? Que cierre significa cosas diferentes para diferentes personas. Para algunos, significa confrontación final. Para otros, significa simplemente decidir que ya no van a darle espacio mental a esa persona. No hay una forma correcta. Andrés tomó su mano. ¿Qué quieres tú? No lo que crees que deberías hacer, sino lo que realmente quieres. Daniela pensó por un largo rato. Creo que quiero escribirle una carta, no para enviarla necesariamente, sino para poner en palabras todo lo que siento. Y después, no sé, veré. Esa noche, Daniela se sentó frente a su laptop y comenzó a escribir. Patricia, no sé si alguna vez leerás esto. No sé si quiero que lo hagas, pero necesito escribirlo de todos modos. Han pasado 3 años desde que expuse tu affair con Robert. 3 años desde que planeé y ejecute la venganza más pública y devastadora que pude imaginar. Durante mucho tiempo, esa venganza me dio satisfacción. Me hizo sentir poderosa después de sentirme tan vulnerable. Pero ahora, a 3 años de distancia, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la historia es más complicada de lo que pensé en ese momento. No te estoy perdonando. Quiero ser clara en eso. Lo que hiciste fue imperdonable. Traicionaste no solo a tu sobrina, sino a toda tu familia. Destruiste mi matrimonio deliberadamente, con premeditación, porque estabas tratando de llenar un vacío en ti misma que nada ni nadie podía. Pero también entiendo ahora que estabas enferma, que tu comportamiento venía de un lugar de trauma profundo, de dolor no procesado, de una niñez que te robó tu sentido de valor. Nada de esto justifica lo que hiciste, pero lo contextualiza. He aprendido, a través de terapia y tiempo, que puedo reconocer tu humanidad sin excusar tus acciones, que puedo entender que también fuiste víctima de tu propio pasado, mientras reconozco que me victimizaste a mí. La vida no es tan simple como villanos y héroes. Todos somos personas complicadas tomando decisiones basadas en nuestro dolor, nuestros miedos, nuestros traumas. Escuché que estás en terapia, que estás trabajando en ti misma. Me alegro, no por ti, sino porque significa que tal vez no lastimarás a nadie más de la forma en que lastimaste a mí. Me caso en una semana, con un hombre bueno que me ama de forma sana, que me valora, que construye conmigo en lugar de destruir. Tengo un negocio exitoso que amo. Tengo una vida que nunca hubiera podido imaginar cuando estaba casada con... Y aquí está la parte que probablemente no esperas. Agradezco que me traicionaras. No agradezco el dolor. No agradezco las noches de insomnio, la ansiedad, la humillación. Pero agradezco que me obligaras a despertar de una que no era realmente. Estaba perdida en mi matrimonio con Roberto. Había dejado mi identidad, mis sueños, mi poder. Me había convertido en una sombra de mí misma. Y probablemente hubiera seguido así por años más si no hubieran explotado todo. Tu traición, por horrible que fue, me obligó a reconstruir. Me obligó a encontrar mi fuerza. Me obligó a convertirme en la mujer que soy hoy. Así que gracias, supongo. De la forma más retorcida posible, me diste un regalo. No te quiero en mi vida, no te quiero en mi boda, no quiero volver a verte nunca más. Pero también he dejado de necesitar que sufras para que yo esté bien. Estoy bien con o sin tu sufrimiento. Estoy bien con o sin tu arrepentimiento. Estoy bien porque finalmente aprendí que mi bienestar no depende de nadie más que de mí. Espero que encuentres paz, no por ti, sino porque tu paz significa que probablemente no destruirás a nadie. Esta es mi despedida. Después de esto, eres solo un capítulo cerrado en el libro de mi... Un capítulo importante, un capítulo que me cambió, pero al fin y al cabo, solo un capítulo. Daniel. Cuando terminó de escribir, Daniela releyó la carta 3 veces.
Lloró, pero eran lágrimas de liberación, no de dolor. Guardó la carta en su computadora, sin enviarla. Tal vez algún día la envíe, tal vez no. Pero el acto de escribirla había sido suficiente. Había cerrado la puerta. Parte 11. La boda. El día de la boda amaneció perfecto. Cielo azul sin una sola nube. Temperatura ideal. Una brisa suave que movía las hojas de los viñedos. Daniela se preparó en una de las cabañas del viñedo, rodeada de su mamá, Lucía, y sus primas más cercanas. El vestido era simple pero elegante, completamente diferente al vestido de princesa que había usado en su primera boda. «Estás hermosa, dijo Carmen con lágrimas en los ojos. Y más importante, te ves feliz. Realmente. Lo estoy, mamá. Por primera vez en mucho tiempo, soy completamente feliz». Lucía terminó de arreglar el velo. ¿Nerviosa? No. Emocionada, pero no nerviosa. Esto se siente bien, se siente correcto. La ceremonia fue íntima y perfecta. Solo 50 personas, las más importantes en sus vidas. No había protocolo estricto, no había que impresionar a nadie. Solo amor, puro y simple. Cuando Daniela caminó hacia el altar del brazo de su mamá, había decidido que su mamá la entregara en lugar de buscar a algún tío o figura paterna. Vio a Andrés esperándola con lágrimas en los ojos. Los votos fueron personales, escritos por ellos mismos. Andrés habló primero. «Daniela, cuando te conocí, vi a una mujer fuerte que había sobrevivido a una tormenta terrible. Pero mientras te conocía mejor, me di cuenta de que no eras solo una sobreviviente. Eras una guerrera, una artista, una mujer que había tomado su dolor y lo había convertido en... Te prometo ser tu compañero, no tu dueño. Te prometo construir contigo, no sobre ti. Te prometo honestidad, incluso cuando sea difícil. Te prometo ser tu puerto seguro en cualquier tormenta. Y te prometo amarte, no solo en los días buenos, sino especialmente en los días difíciles». Daniela secó una lágrima antes de hablar. «Andrés, durante mucho tiempo después de mi divorcio, pensé que no volvería a confiar, que no volvería a amar, que mi corazón estaba demasiado roto para repararse. Pero tú me mostraste que el amor verdadero no se siente como ansiedad, se siente como paz. No se siente como caminar sobre cáscaras de huevo, se siente como llegar a casa. Te prometo seguir trabajando en mí misma, en ser la mejor versión de... Te prometo comunicación honesta. Te prometo no dejarte pagar por los errores de alguien más. Y te prometo construir contigo una vida que sea auténticamente nuestra, no una copia de lo que otros esperan que sea». No hubo ojo seco cuando intercambiaron los anillos. La recepción fue alegre y relajada. Bailaron, rieron, brindaron. La abuela Marta dio un discurso emotivo sobre segundas oportunidades y el poder del amor verdadero. En un momento de la noche, Daniela se encontró sola en la terraza del viñedo, mirando las estrellas. Lucía apareció a su lado. «¿Todo bien? ¿Recién casada?» «Más que bien. Estaba pensando en lo lejos que he llegado. Hace 3 años estaba planeando cómo destruir a las personas que me traicionaron. Hoy me casé con el amor de mi vida. Ambas cosas fueron necesarias, ¿sabes? La venganza te dio justicia, pero el trabajo que hiciste después te dio esto». Lucía señaló hacia la fiesta. «Te dio la capacidad de amar de nuevo, de confiar de nuevo. Lo sé, y no me arrepiento de nada, ni de la venganza, ni del dolor, ni del camino. Todo me trajo aquí». Andrés salió a buscarlas. «Ahí están. Nos están esperando para el baile de la novia con su mejor amigo». «¿Tenemos que hacer eso?», se rió Dani. «Absolutamente. Es tradición. Yo inventé la tradición hace 5 minutos, pero cuenta». Los 3 volvieron a la fiesta riendo. Parte 12. 3 años. Más tarde, 6 años después del día en que Daniela descubrió a Roberto con Patricia, la vida había seguido su curso natural. Daniela y Andrés habían comprado una casa en Coyoacán, con un jardín grande donde Daniela tenía un estudio de arte. Su negocio había crecido exponencialmente. Ahora tenía 3 empleados y representaba a más de 100 artistas. Habían decidido no tener hijos, una decisión que tomaron juntos después de muchas conversaciones honestas. En lugar de eso, tenían 2 perros rescatados y eran tíos muy involucrados de los hijos de Lucía y Marcos. La vida no era perfecta, todavía había días difíciles. A veces Daniela tenía pesadillas sobre la traición, a veces la ansiedad volvía sin previo aviso. Pero ahora tenía las herramientas para manejar esos momentos y tenía a Andrés a su lado, apoyándola sin juzgarla. Roberto se había casado de nuevo. Daniela se enteró por casualidad, a través de redes sociales. Su nueva esposa, Carolina, parecía hacerlo feliz. Tenían un bebé. Roberto trabajaba ahora en una empresa más pequeña. Nunca recuperó el nivel que tenía antes, pero parecía más en paz. Daniela se sorprendió al darse cuenta de que podía ver esas fotos sin sentir nada, ni rabia, ni celos, ni satisfacción de verlo con menos de lo que tenía antes, solo indiferencia. Y eso, entendió, era la verdadera libertad. Patricia seguía en Oaxaca.
Había abierto un pequeño café que era popular entre los locales. Según Carmen, que la visitaba una vez al año, Patricia había cambiado genuinamente. Asistía a terapia religiosamente, hacía trabajo voluntario con mujeres en situaciones de vulnerabilidad, y por primera vez en su vida, parecía estar en paz consigo misma. ¿Alguna vez piensas en verla?, le preguntó Andrés una noche mientras cenaban. Daniela lo consideró. A veces. Curiosidad mórbida, supongo. Pero no creo que sea necesario. Hice las paces con lo que pasó. No necesito verla para confirmar que he sanado. Eres muy sabia, ¿sabías? Daniela se rió. No, solo estoy muy terapiada. Una tarde de sábado, mientras Daniela pintaba en su estudio, recibió una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números desconocidos, pero algo le dijo que lo hiciera. ¿Daniela? Era una voz que no había escuchado en años. ¿Patricia? Sí, soy yo. Sé que dije que no volvería a contactarte y puedes colgar si quieres, pero necesito decirte algo. Daniela sintió su corazón acelerarse, pero respiró profundo. Está bien, te escucho. Estoy escribiendo un libro sobre mi experiencia, mi terapia, mi camino de sanación. Mi terapeuta lo sugirió como parte de mi proceso, y hay un capítulo sobre ti, sobre lo que te hice. Y quería pedirte permiso. No voy a publicarlo sin tu consentimiento. Si dices que no, ese capítulo no aparecerá, o modificaré todo para que no seas identificado. Daniela no sabía qué decir. ¿De qué trata el libro? Trata sobre trauma generacional, sobre cómo el dolor no procesado se convierte en comportamiento tóxico, sobre cómo lastimamos a otros cuando no hemos sanado nosotros mismos. Es mi forma de tomar responsabilidad, de tal vez ayudar a alguien más a no cometer los mismos errores. ¿Por qué escribir sobre mí? Porque fuiste la persona a la que más lastimé, y porque tu respuesta a mi traición, aunque dolorosa, fue lo que finalmente me obligó a enfrentar quién me había convertido. Sin esa exposición pública, sin ese momento de tener que ver mi peor yo reflejado en los ojos de toda mi familia, tal vez nunca hubiera buscado ayuda. Daniela se sentó en su taburete de pin. ¿Puedo leer el capítulo antes de decidir? Por supuesto, te lo envío ahora mismo. Esa noche, Daniela leyó el capítulo. Era honesto, brutal en su autocrítica. Patricia no se pintaba como víctima, no trataba de justificarse. Simplemente contaba la historia, sus acciones, sus motivaciones tóxicas, el daño que causó, y cómo finalmente tuvo que enfrentar las consecuencias. Pero también había algo más. Patricia escribía sobre Daniela con respeto, casi con admiración, sobre cómo Daniela había tomado la traición más devastadora y la había convertido en un catalizador para su transformación. No justifico lo que hice, escribía Patricia en el capítulo. Pero, en retrospectiva, puedo ver que Daniela no fue solo mi víctima. Fue más fuerte que yo alguna vez podría ser. Donde yo destruí por inseguridad, ella construyó a partir de dolor. Donde yo tomé de otros, ella creó valor por sí misma. Si hay una heroína en esta historia, es ella, no yo. Daniela cerró el documento con lágrimas en los ojos. Al día siguiente, llamó a Patricia. Puedes publicar el capítulo, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero escribir una respuesta. Un capítulo complementario donde cuente mi proceso de sanación, lo que aprendí. No para atacarte, sino para dar la imagen completa. Hubo un silencio largo en la línea. ¿Harías eso? Sí, porque creo que nuestra historia, aunque dolorosa, podría ayudar a otros, a mujeres que han sido traicionadas, a personas que han traicionado, a familias que están navegando secretos tóxicos. Si algo bueno puede salir de todo este dolor, entonces vale la pena compartir. Daniela, gracias. No merezco tu generosidad. No es generosidad, es cierre, el final real de nuestra historia. Parte 13. El cierre verdadero. El libro de Patricia se publicó un año después. Se tituló Cuando el dolor se convierte en veneno, un viaje de trauma a sanación. El capítulo sobre Daniela y la respuesta que ella escribió se convirtieron en las partes más comentadas del libro. Las redes sociales explotaron con reacciones mixtas. Algunos acusaron a Patricia de intentar lucrar con su comportamiento terrible. Otros elogiaron su valentía para ser tan honesta. Muchos encontraron esperanza en la historia de sanación de ambas mujeres. Daniela dio una entrevista en un podcast popular sobre relaciones y sanación. Habló abiertamente sobre la traición, la venganza y el largo camino hacia el perdón. El perdón no fue un momento, explicó. Fue un proceso de años. Y no perdoné porque Patricia lo mereciera. Perdoné porque yo merecía paz. ¿Alguna vez se arrepiente de la forma en que manejó la venganza?, preguntó el entrevistador. Daniela pensó cuidadosamente antes de responder. Es complicado. ¿La exposición pública fue necesaria? Tal vez no. ¿Pude haber manejado las cosas más privadamente? Probablemente. Pero en ese momento, con el dolor y la rabia que sentí, hice lo que necesitaba hacer para recuperarme. Lo haría diferente ahora, tal vez. Pero no me arrepiento porque esa experiencia me enseñó sobre mí misma. Me enseñó mi fuerza, mi capacidad de planear estratégicamente,
mi habilidad para poner límites, y eventualmente me enseñó sobre compasión, incluso hacia las personas que me lastimaron terriblemente. El podcast se volvió viral. Daniela comenzó a recibir mensajes de mujeres que habían vivido traiciones similares, agradeciéndole por compartir su historia. Una mujer escribió: "Tu historia me ayudó a darme cuenta de que está bien estar enojada, que no tengo que perdonar inmediatamente, que puedo tomar mi tiempo y sanar a mi propio". Otra: "Estaba planeando mi propia venganza contra mi ex. Tu historia me hizo dar cuenta de que lo que realmente necesito no es venganza, sino terapia y tiempo para sanar". Una más: "Yo soy como Patricia. Lastimé a personas que no merecían ser lastimadas por mi propio dolor no procesado. Tu historia me dio esperanza de que tal vez puedo cambiar, tal vez puedo ser mejor". Daniela se dio cuenta de que su historia ya no era solo suya, se había convertido en algo más grande, algo que podía ayudar a otros a navegar sus propios dolores y traiciones. Parte 14. La reunión final. 2 años después de la publicación del libro, en el cumpleaños número 82 de la abuela Marta, la familia organizó una reunión especial. Iba a ser la primera vez en 8 años que toda la familia estaría junta en el mismo lugar, incluyendo a Patricia. Daniela había accedido a su presencia después de mucha deliberación, no porque la hubiera perdonado completamente, sino porque entendía que la familia necesitaba ese cierre, especialmente la abuela. "No tienes que hacer esto", le dijo Andrés, mientras se preparaban para ir a la fiesta. "Lo sé, pero quiero hacerlo. He trabajado en mí misma durante 8 años. Si no puedo estar en la misma habitación que Patricia por una tarde, entonces todo ese trabajo no significó nada". La fiesta fue en el mismo salón donde había ocurrido el fatídico cumpleaños número 75 de la abuela. Daniela no pudo evitar la ironía. Cuando llegó, Patricia ya estaba ahí, hablando discretamente con Carmen en un ring. Se veía diferente, más delgada, con canas que no se molestaba en teñir, vestida con ropa simple, sin la máscara de perfección que solía usar. Sus ojos se encontraron a través del salón. Patricia se puso visiblemente nerviosa, pero no se acercó. Respetó el espacio de Daniel. Fue Daniela quien, después de una hora, se acercó a ella. "Hola, Patricia". "Hola, Daniela. Gracias por permitir que estuviera aquí. Es el cumpleaños de la abuela. Ella te quería aquí". Un silencio incómodo se instaló entre. "Te ves bien", dijo Patricia final. "Feliz. Lo soy. Me casé, tengo un negocio exitoso, una vida que amo". "Lo sé. Leí la entrevista. Y tu capítulo en mi libro fue generoso". "No fue generosidad, fue honestidad". Patricia asintió, con lágrimas en los ojos. "He querido decirte algo durante años, pero no sabía si tenía derecho. Así que lo diré ahora y después te dejaré en paz. Lo siento, no espero que me perdone. No espero que alguna vez tengamos una relación. Solo necesito que sepas que estoy genuinamente, profundamente arrepentido". Daniela miró a esta mujer que una vez destruyó su vida, y por primera vez, no sintió rabia, ni resentimiento, ni siquiera indiferencia. Sintió algo parecido a la compasión. "Lo sé", dijo Daniela suavemente, "y en algún nivel, te creo. Pero Patricia, el perdón no significa que volvamos a tener una relación. No significa que confiemos la una en la otra. Solo significa que ya no estoy cargando tu peso. Lo entiendo, y es más de lo que merezco. Tal vez, o tal vez, todos merecemos una oportunidad de ser mejores que nuestros peores momentos". Se quedaron ahí paradas, 2 mujeres que habían estado en guerra, ahora en una tregua incómoda pero necesaria. La abuela Marta se acercó, tomando las manos de ambas. "Mis niñas, las 2 han crecido tanto, las 2 han sufrido tanto. Me da paz verlas aquí, juntas, aunque sea por un momento". "Abuela", dijo Daniela gentilmente, "no estamos juntos, no en la forma que esperas, pero estamos en paz. Y a veces, eso es suficiente". Marta asintió, entendiendo. "Tienes razón, mija. La paz es suficiente". Más tarde esa noche, mientras Daniela y Andrés manejaban de vuelta a casa, él le preguntó cómo se sentía. "Extrañamente bien", respondió Daniel. "Ver a Patricia no me causó dolor. Hablar con ella no abrió viejas heridas. Solo confirmó lo que ya sabía, que he sanado, que soy más fuerte que mi dolor. Estoy orgullosa de mí". Epílogo fin. Reflexiones. 10 años después del día que cambió todo, Daniela se encontró de vuelta en aquel café en Polanco donde había planeado su venganza con Lucía tantos años atrás. Estaba ahí para encontrarse con una joven mujer llamada Andrea, que le había escrito después de leer su capítulo en el libro de Patricia. Andrea había descubierto que su prometido la engañaba con su mejor amiga y estaba considerando una venganza elaborada. "No sé si debería exponerlos públicamente o solo alejarme en silencio", le dijo Andrea con lágrimas en los ojos. Daniela tomó un sorbo de su café antes de responder. "Voy a contarte algo que nadie me dijo cuando estaba en tu posición. Ambas opciones son válidas. Tanto la venganza como el alejamiento silencioso
pueden ser formas de recuperar tu... Pero ¿qué debo hacer? Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿qué necesitas para sanar? Para algunas personas, la venganza es necesaria. Para otras, el alejamiento limpio es suficiente. Solo tú puedes saber qué necesitas. Tú hiciste la venganza pública. ¿Te arrepientes? Daniela pensó en todos los años, todo el dolor, todo el crecimiento. No me arrepiento. Fue lo que necesitaba en ese momento. Pero también te diré esto. La venganza te dará satisfacción temporal. La verdadera sanación viene después, y es un trabajo mucho más difícil. ¿Qué consejo me daría? Primero, respira. No tomes decisiones importantes cuando estás en el pico de... Segundo, busca terapia, no para que te digan qué hacer, sino para que te ayuden a procesar tus emociones de forma saludable. Tercero, recuerda que seas lo que elijas hacer, tu vida no termina con esta traición. Es solo el principio de un nuevo capítulo. Andrea se secó las lágrimas. ¿Tú eres feliz ahora? Daniela sonrió. Increíblemente feliz. Más de lo que nunca fui en mi primer matrimonio. Porque esta felicidad la construí yo. No dependió de nadie más. Después de que Andrea se fue, Daniela se quedó sentada en el café por un rato más, reflexionando. 10 años, una década desde aquella noche que había pasado de ser una esposa traicionada a una mujer que ejecutó una venganza perfecta. De ahí a una mujer rota que tuvo que rearmarse pieza por pieza. Y finalmente, a la mujer que era ahora, fuerte, en paz, feliz. El camino no había sido lineal. Había habido retrocesos, recaídas, momentos donde parecía que nunca sanaría, pero había persistido. Había hecho el trabajo difícil de la terapia, de la autorreflexión, de aprender a confiar de nuevo. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Andrés. ¿Cena en casa o salimos? Te amo. Daniela sonrió y respondió. En casa. Cocino yo. Te amo también. Se levantó del café, dejó propina y salió hacia su auto. Mientras manejaba por las calles de la Ciudad de México, las mismas calles por las que había manejado llorando 10 años atrás, se dio cuenta de algo profundo. La venganza había sido satisfactoria, necesaria, incluso, pero no era lo que la había salvado. Lo que la salvó fue decidir, día tras día, elegir la sanación sobre el resentimiento, elegir el crecimiento sobre la amargura, elegir construir algo nuevo, en lugar de quedarse atrapada en lo que había perdido. Roberto y Patricia habían sido los villanos de su historia, pero ella había elegido no quedarse en el rol de villana. Había elegido ser la heroína de su propia vida. Y esa, entendió mientras el sol se ponía sobre la ciudad, había sido la venganza perfecta de no destruir a otro, sino construirse a sí misma. No hacer que pagaran eternamente, sino liberarse del peso de necesitar que lo hicieran. No quedarse atrapada en el pasado, sino crear un futuro tan brillante que el pasado se volviera irrelevante. Cuando llegó a casa, Andrés la recibió en la puerta con un beso. ¿Cómo estuvo tu reunión con Andrea? Bien, le di la mejor perspectiva que... El resto depende de... Eres una buena persona, ¿sabes? Usar tu dolor para ayudar a otros. Daniela lo abrazó fuerte. Aprendí que el dolor puede ser una maldición o puede ser sabiduría. Elegí que fuera sabiduría. Esa noche, mientras cocinaban juntos, riendo y bailando en la cocina con música de fondo, Daniela se dio cuenta de algo más. La mejor venganza no fue el video no fue exponer el fraude de Roberto, no fue arruinar la reputación de Patricia. La mejor venganza fue esta. Ser tan completamente, auténticamente feliz que ya no le importara si ellos sufrían o no. Era vivir tan bien que su traición se convirtiera en solo una nota al pie en la historia de su vida, no el capítulo principal. Era amar de nuevo, más profundamente que sin miedo. Era construir un imperio profesional que no dependiera de nadie más. Era despertar cada mañana en paz, sin el peso del resentimiento. Esa noche, antes de dormir, Daniela abrió su diario. Había mantenido uno durante toda la... Documentando su viaje, escribió una última entrada. Querido diario, han pasado 10 años desde que mi mundo explotó. 10 años desde que descubrí la traición que pensé me destruir. Si pudiera hablarle a la Daniela de hace 10 años, la que lloraba incontrolablemente en el auto, la que planeaba su venganza con un corazón roto, le diría esto: vas a sobrevivir. Más que eso, vas a prosperar. El dolor que sientes ahora, aunque parece eterno, pasará. La rabia que te consume, aunque parece justificada, eventualmente se disolverá. La venganza que planeas te dará satisfacción, pero no te dará paz. Esa tendrás que trabajarla tú misma, día a día, en terapia, en autorreflexión, en la decisión consciente de elegir la sanación. Aprenderás que las personas son complicadas, que pueden ser villanos y víctimas al mismo tiempo, que entender el dolor de alguien más no significa excusar sus acciones, pero sí significa liberarte del peso de odiarlos. Descubrirás fuerza que no sabías que tenías, talento que había estado dormido, amor propio que había estado enterrado bajo años de buscar validación externa, y un día
10 años en el futuro, te despertarás y te darás cuenta de que no has pensado en Roberto o Patricia en semanas, que cuando lo haces, es con indiferencia, no con dolor. Te darás cuenta de que la traición, aunque terrible, fue también un regalo. Te obligó a convertirte en quien debías ser todo el... Así que llora todo lo que necesites llorar. Planea tu venganza si eso es lo que necesitas, pero no te quedes ahí. No dejes que ese momento defina el resto de tu... Hay tanto esperándote del otro lado de este dolor. Un amor real y saludable, un negocio exitoso, paz mental, alegría genuina. Todo eso está esperándote. Solo tienes que decidir, día tras día, caminar hacia él. Te amo, Daniela del futuro. Y la Daniela del futuro te promete, todo el dolor, todo el trabajo, todo el crecimiento, vale la pena, con amor y gratitud. Daniela cerró el diario y lo puso en el cajón junto a todos los otros volúmenes que había llenado durante la década. Una historia completa de su transformación. Se acurrucó junto a Andrés, quien ya estaba medio... Te amo, murmuró él. Yo también te amo, respondió ella. Y mientras se quedaba dormida, Daniela soñó no con el pasado, sino con el futuro, con los lugares que visitarían, los artistas que representaría, las vidas que tocarían junto. Soñó con una vida que ella misma había construido sobre los escombros de una traición devastadora. Y en ese sueño, era completamente, totalmente, incontestablemente. Fin nota del autor. La historia de Daniela es una historia sobre muchas cosas. Traición, venganza, pero sobre todo, sanación. Es fácil quedarse atrapado en el ciclo de rabia y resentimiento cuando alguien nos lastima profundamente. Es natural querer venganza, querer que paguen, querer que sufran como nosotros sufrimos. Y a veces, como en el caso de Daniela, la venganza es necesaria. Es una forma de recuperar poder, de establecer justicia, de decir, no permitiré que me trates así sin consecuencias. Pero la venganza sola nunca es suficiente para sanar. Puede darte satisfacción temporal, puede darte un sentido de justicia, pero no te da paz. La paz viene del trabajo interno, de la terapia, del tiempo, de la decisión consciente, día tras día, de elegir el crecimiento sobre la amargura. Viene de entender que tu felicidad no puede depender del sufrimiento de otros, que tu sanación no puede depender de que ellos paguen lo suficiente. Viene de construir una vida tan plena, tan auténtica, tan completamente tuya, que el pasado se vuelve solo eso, pasado. Si estás leyendo esto y has sido traicionado, permítete sentir lo que necesites sentir. Rabia, dolor, deseo de venganza. Todo es válido, pero no te quedes ahí. No dejes que esa traición defina el resto de tu vida. Del otro lado del dolor, hay algo hermoso esperándote. Una versión más fuerte de ti mismo. Una vida que nunca hubieras imaginado. Una felicidad más profunda, porque la construiste tú, porque sobreviviste a lo peor y seguiste adelante. La mejor venganza no es destruir a quien te lastimó. La mejor venganza es vivir tan bien que ya no te importe si ellos están sufriendo o no. La mejor venganza es tu propia felicidad. 10 años después, un último epílogo. En el 10º aniversario de El Incidente, como la familia había comenzado a llamarlo, Daniela organizó una exposición de arte especial en su galería. Se titulaba Phoenix, arte nacido del dolor. Era una colección de pinturas que había creado durante la última década, cada una representando una fase diferente de su viaje. La traición, la rabia, la venganza, la sanación. Y finalmente, la paz. La exposición atrajo atención mediática. Periodistas, bloggers, influencers. Todos querían saber más sobre la mujer que había convertido su mayor trauma en arte hermoso. En la inauguración, Daniela dio un breve discurso. Esta exposición es mi historia, pero también es la historia de todos los que han sido traicionados, lastimados, destruidos por personas que se suponía debían amarlos. Es una historia sobre caída y resurrección, sobre cómo el peor momento de tu vida puede convertirse en el catalizador para tu mayor transformación. Cada pieza aquí representa una verdad que aprendí en mi viaje. La primera pieza, descubrimiento, representa el momento donde tu mundo se rompe. Es oscura, caótica, desgarradora, porque así se siente la traición. La segunda, furia, representa la rabia justificada, los rojos violentos, las líneas agresivas. Es la energía que te impulsa a actuar, a no quedarte como víctima pasiva. La tercera, venganza, es interesante. Tiene tonos de satisfacción pero también de vacío, porque la venganza te da lo que buscas, pero no lo que necesitas. La cuarta, descenso, es quizás la más oscura. Representa el momento después de la venganza cuando te das cuenta de que todavía estás rota, cuando entiendes que el trabajo real apenas comienza. La quinta, terapia, tiene pequeños rayos de luz penetrando la oscuridad. Es el comienzo de la sanación, lento y doloroso, pero real. La sexta, perdón, no es brillante como esperarían, es suave, tranquila,
Porque el perdón no es un momento dramático, es una elección quieta que haces por tu propia paz. Y la última, Phoenix, es una explosión de color, representa el renacimiento, la versión de ti que emerge de las cenizas, más fuerte, más sabia, más completa. Cada persona que ha sido traicionada pasará por estas fases a su propio ritmo. Algunos tomarán meses, otros, como yo, años. Y está bien, no hay cronograma para sanar. Lo importante es seguir adelante, seguir creciendo, seguir eligiendo la vida sobre el resentimiento. Gracias por venir esta noche. Espero que estas piezas les hablen, les den esperanza, les recuerden que pueden sobrevivir a lo que sea que estén enfrentando. El aplauso fue ensordecedor. Entre la multitud, Daniela vio rostros conocidos, Lucía y Marcos con sus hijos, su mamá con su abuela, Andrés, siempre su mayor apoyo, sonriéndole con orgullo. Y en el fondo, casi escondida, estaba Patricia. Daniela no la había invitado, pero tampoco le sorprendía que estuviera ahí. Después de la publicación del libro, había cierto entendimiento tácito entre ellas. No eran amigas, nunca lo serían, pero ya no eran enemigas. Al final de la noche, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, Patricia se acercó. «Tus pinturas son hermosas», dijo simplemente. «Gracias». «La de venganza». Me reconocí en ella, en el vacío. Pasé años pensando que destruirte me haría sentir completa, pero solo me dejó más vacía. Daniela asintió. El dolor no sana creando más dolor. No, no lo hace. Patricia hizo una pausa. Quiero que sepas que voy a mudarme a España. Me ofrecieron un trabajo allá. Será permanente. ¿España? Sí. Creo que es tiempo de alejarme completamente, de empezar verdaderamente de nuevo, donde nadie me conozca como la tía que traicionó a su sobrino, donde pueda ser solo Patricia, una mujer tratando de ser mejor cada día. Suena a un buen plan. Daniela, Patricia titubeó. Gracias por no dejar que me hundiera completamente, por escribir ese capítulo que mostró que también soy humana, aunque sea una que cometió errores terribles. Me diste algo que no merecía, una oportunidad de ser vista como algo más que mi peor momento. Daniela consideró sus palabras. Todos merecemos ser más que nuestros peores momentos, incluso tú. Patricia tenía lágrimas en los ojos. Esta es probablemente la última vez que nos vea, probablemente. Entonces, adiós Daniel, y gracias por todo. Adiós Patricia. Espero que encuentres paz en España. Se dieron un abrazo breve, incómodo pero genuino. Y después, Patricia se fue. Andrés apareció al lado de Daniel. ¿Estás bien? Sí, extrañamente sí. Ese fue el cierre final que no sabía que necesitaba. ¿Crees que realmente ha cambiado? Creo que está tratando. Y eso es lo mejor que cualquiera de nosotros puede hacer. Esa noche, de vuelta en casa, Daniela se paró frente a su última pintura, la que no había incluido en la exposición. Era nueva. La había terminado esa misma semana. Se titulaba Gratitud inesperada. Era una imagen compleja, una mujer parada en las ruinas de lo que claramente había sido su vida anterior, pero mirando hacia un horizonte brillante. Y las ruinas, aunque destruidas, tenían flores creciendo entre los escombros, porque eso era lo que Daniela había aprendido finalmente, que algo hermoso puede crecer incluso de la destrucción más compleja, que las ruinas de tu vida anterior pueden convertirse en el fundamento de algo más, que la traición más devastadora puede, eventualmente, en el tiempo correcto y con el trabajo correcto, convertirse en el mejor regalo que nunca pediste. No porque la traición en sí misma fue buena, sino porque te obligó a convertirte en quien necesitabas ser. Daniela sonrió mirando la pintura, luego la volteó hacia la pared. Esta era solo para ella, un recordatorio privado de todo lo que había sobrevivido, todo lo que había aprendido, toda la distancia que había recorrido. ¿Vienes a la cama?, llamó Andrés desde el cuarto. Ya voy, respondió Daniel. Apagó las luces del estudio y caminó hacia su futuro, dejando el pasado exactamente donde pertenecía, atrás.